Lo que derrama el Frente Amplio en consonancia con la izquierda mundial son lágrimas de cocodrilo. Únicamente les importan los derechos de los palestinos cuando pueden culpar a Israel de hechos sacados de contexto. ¿O acaso alguna vez los han oído condenar a Hamás, la organización terrorista que gobierna en Gaza, cuando ha asesinado a los propios palestinos a sangre fría cuando se le han opuesto? La verdad hay que decirla sin rodeos. La diferencia entre ser antisionista y ser antisemita no existe. Don Eli, alguien podría ver su posición de forma bien equivocada también. Usted no es dueño de la verdad absoluta, aunque usted pretenda hacerlo. Lo que usted dice no es la verdad. Israel ha atacado abiertamente a Gaza. Ha atacado en primera instancia. Y lo que espera no es el ataque, no es la defensa. No estamos hablando de los terroristas, como han tratado de decirlo. Estamos hablando de niños, de vidas inocentes. Y si a usted, don Eli, no le conmociona, no le conmueve la sangre de miles de niños, usted es el que está llamado a revisarse. Yo entiendo que usted tenga un sentimiento personal hacia ese tema y lo respeto, pero eso no le da derecho en ningún momento de estar señalando las posiciones de los diputados, porque su posición, desde mi perspectiva, es incorrecta. Usted no puede defender a un Estado, no a su gente, no confundamos las cosas, no a su gente, que imagino que hay gente muy valiosa ahí, y la hay, a un Estado abiertamente que ha cometido genocidio contra personas inocentes, contra poblaciones vulnerables, contra mujeres, contra niños, que no han podido defenderse porque no tienen las armas. Y que usted trate de enmascarar eso, acusando a los diputados de votar una moción que lo que venía a hacer era a reclamar la paz en medio del conflicto, es hipócrita, poco empático de su parte. Sí está bien para Israel, pero no para Gaza. Sí está bien levantar la voz para Israel, que con muchísimo gusto se levanta también cuando están matando niños y mujeres inocentes, por supuesto que sí, pero sí para Israel, pero no para Gaza. Eso es hipócrita. Bastante vergonzoso, poco sensible, parcializado y llenas de odio de las palabras del diputado Feinstein, donde nos hizo alusión a algunos diputados que votamos la moción del Frente Amplio, sin decir la falta absoluta de inteligencia emocional que tiene, cosa que ya todos sabemos en esta Asamblea Legislativa. Los ejemplos dolorosos que presentó, si se dieron cuenta, casi todos de mujeres, fueron una barbaridad. Pero eso demuestra el machismo que tiene el diputado Feinstein, que es incontrolable en ese tema. Y voy a decir que la paz y el respeto inicia por dejar de señalar las decisiones de los otros, algo que este diputado nunca ha entendido. ¿Alguien de ustedes escuchó al Frente Amplio condenar las 150,000 muertes perpetradas por milicianos árabes musulmanes contra las etnias negras del Sudán desde el 2023? O a las más de 200,000 muertes, y hay algunas estimaciones que dicen que hasta 600,000, provocadas por los ejércitos de Etiopía y Eritrea contra los tigrayanos, que son minorías cristianas ortodoxas. Esto entre el 2020 y el 2022. Es inevitable referirme al discurso sionista que acabamos de tener aquí del compañero del PLP. Decir claramente, la Nakba no empezó hace 2 años y genocidio es genocidio. Le duela a quien le duela y levante la bandera que quiera levantar. Los bebés palestinos ni siquiera se pueden nombrar, no se pueden ni siquiera enumerar uno a uno, como sí se pueden hacer en cualquier otro conflicto armado, y el mismo pueblo israelí hace de sus víctimas, pero los bebés palestinos sin nombre, muertos de hambre o asesinados vilmente por bombardeos de una de las fuerzas militares más enormes de nuestro planeta, esos parece que no merecen nada, según el sionismo. Psicópatas y asesinos son los del ejército israelí, que no tienen empacho en asesinar a personas desarmadas.
Sí, claro, costarricenses, yo apoyé la moción del Frente Amplio, pero también apoyé la moción del Partido de Liberación Nacional, porque también apoyé las mociones cuando se condenaron los actos cometidos por los terroristas de Hamas en Israel. Voy a apoyar cualquier llamado a la paz, porque la guerra no es la solución a la humanidad. Voy a hacer cualquier acto público en contra de la guerra. Porque matar a 35,000 personas es genocidio. Porque no permitir que ingrese ayuda humanitaria para que no puedan morir 16,000 niños, eso es un acto de guerra atroz contra un pueblo. Así que he de decir que lo que hoy se dijo es un acto de hipocresía, pero también un acto vergonzoso y de absoluto irrespeto. Aquí algunas diputaciones sonreían cuando nos llamaron por los nombres algunos diputados, y voy a decir que hace poco votamos una moción en contra de un acto que se hizo contra un candidato presidencial, cosa que detesto y me parece terrible, pero que ningunas votaron las mociones en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. De los creadores del concepto de personas gestantes para desfeminizar el embarazo, ahora nos llega la tergiversación y la prostitución del término genocidio. Lo que está sucediendo en Gaza es espantoso y lamentable. Es insoportable realmente ver la muerte de personas inocentes y la destrucción. A mí, que no padezco de indignación selectiva, me duele cada niño y cada mujer palestina que ha perdido la vida a lo largo de este conflicto. Pero no podemos hacernos de la vista gorda con el hecho de que ninguna de esas muertes, ninguna, hubiese sucedido si el 7 de octubre del 2023 las hordas de sádicos violadores y asesinos de Hamas no hubiesen invadido Israel. Asesinaron con salvajismo a 1,200 personas, en su enorme mayoría civiles, incluyendo casi 400 jóvenes congregados en un festival por la paz. Vean ustedes la ironía. Pero los mal llamados pacifistas del mundo prefirieron guardar silencio. Se llevaron a 251 personas secuestradas y hoy, 621 días después, aún quedan 53 de ellos en cautiverio en los túneles del terror de Hamas. Y con ello desataron esta espantosa guerra que a pesar de todo no configura el delito de genocidio. Bebés sin alimento, población civil asesinada mientras hace filas para poder comer, para no morir de hambre. Invadidos, expulsados de su propia tierra, torturados sin enjuiciarse en cárceles, en un estado que se robó, se creó en una tierra en donde había un pueblo completo, simplemente para liberar del conflicto a Europa. Eso no tiene nombre. Refugiarse en el pretexto de que eso es antisemitismo es una burla al derecho internacional y a los derechos humanos. Eso no es antisemitismo, es antisionismo, y eso sí lo puedo afirmar, y lo puede afirmar no solo la izquierda costarricense y la del mundo entero, eso lo puede afirmar cualquier persona decente y que respete los derechos humanos del mundo. Carnicero, señoras y señores, es el señor Netanyahu, quien ya fue condenado por Corte Internacional como criminal de guerra. Sacar de contexto, eso es lo que se hace. Ese es el recurso de Israel y del capital sionista que se reparte aquí y hace lobby y amenaza con no financiar campañas, con no financiar actividades. Con eso es que ponen bozales a las personas que creen en derechos humanos. Jamás, señoras y señores, no fue creado por la izquierda ni por el pueblo palestino, fue creado precisamente por el Estado de Israel para luchar y derrocar a Arafat, que era quien lideraba la revolución árabe en Palestina. Pacífica convivencia, dice el cínico, pacífica convivencia, tener al pueblo palestino viviendo en un apartheid que es más brutal que el que vivió el pueblo sudafricano en su tierra.
Entonces, ante estos exabruptos, la verdad es que me devolveré a la denuncia que quería hacer hoy, porque no me merecen realmente ningún respeto. Lo que traía, antes de tener que contestar las obscenas palabras que hemos tenido que escuchar, es que el gobierno de la República... Este bebé, cuya foto he tenido en mi curul, para que no se nos olvide que jamás es el responsable de todas las muertes de esta guerra, a él se lo llevaron de tan solo 9 meses de edad, junto con su madre Shiri y su hermanito Ariel de 4 años. Hay video grabado por los propios terroristas de ellos arribando con vida a Gaza, pero los cerdos terroristas que se los llevaron los mataron pocas semanas después de una manera cruel y degradante. ¿Dónde estuvieron las lágrimas del mundo entonces? Decenas de mujeres fueron violadas ese 7 de octubre. En algunos casos les dispararon en la vagina después de haberlas sometido a múltiples violaciones por múltiples terroristas. A una mujer le cortaron los senos y se pusieron a jugar bola con ellos. A otra mujer embarazada le cortaron el abdomen, le sacaron el bebé, lo mataron y luego la mataron a ella. Cuando los encontraron, el bebé seguía conectado a la madre por el cordón umbilical. ¿Dónde estuvieron las voces de indignación de las feministas? No era que hashtag yo te creo y que me too. Lo que salió a relucir a partir de aquella fatídica fecha fue la hipocresía y la indignación selectiva de quienes se dicen defensores de los derechos humanos. O habrán dicho algo acerca de las más de 300,000 muertes provocadas por el carnicero de Damasco, Bashar el-Assad, contra sus propios ciudadanos sirios entre el 2011 y el 2024, cuando, bendito sea Dios, fue derrocado. No me da tiempo de preguntarles por todas las masacres que han escogido ignorar, pero no nos olvidemos, compañeros, de Sudán del Sur, de los rohingyas en Myanmar o de los bantúes y pigmeos en el Congo. No, señores, cuando dicen from the river to the sea, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, lo que están diciendo es que quieren hacer desaparecer a Israel y a los 8 millones de judíos que ahí viven en pacífica convivencia con 2 millones de árabes, musulmanes y cristianos. ¿Alguna vez han oído a los diputados del Frente Amplio acusar de racista a Alemania porque es el país de los alemanes, a Rusia por ser para los rusos o a China porque es el país de los chinos? ¿Verdad que no? Si usted cuestiona únicamente el derecho a existir del único Estado judío, entonces usted le está negando a solo un pueblo en este mundo, el pueblo judío, su derecho de autodeterminación. Y eso lo convierte a usted en un antisemita. Lo cierto es que el 6 de octubre del 2023, un día antes de la invasión terrorista de Hamás a Israel, en todo el territorio de Gaza habían aproximadamente 2 millones de palestinos y tan solo un judío había en Gaza. Un muchacho etíope israelí con discapacidad intelectual que llevaba 10 años secuestrado por los terroristas de Hamás. No existía ninguna ocupación desde hacía 18 años. Desde el 2005 Gaza se autogobierna, pero Hamás, en vez de construir infraestructuras civiles para promover la prosperidad de los palestinos, se dedicó a construir infraestructura para proteger a su ejército genocida, sus arsenales y a sus muy cobardes líderes. Lo peor es que esas infraestructuras las escondió en y debajo de escuelas, hospitales y zonas residenciales para desde allí planear y lanzar sus ataques terroristas, convirtiéndolas en objetivos militares válidos según el derecho humanitario internacional. Ahora hablan de la ayuda humanitaria. ¿Ustedes saben cuál es el problema del Frente Amplio con la ayuda humanitaria?
que finalmente Israel creó un mecanismo de distribución de la ayuda que le quita el control a Hamás. Cuando Naciones Unidas distribuía esa ayuda, buena parte de ella terminaba en manos de Hamás, que primero la repartía entre su gente y lo que sobraba lo vendía a precios de mercado negro para con ello financiar su actividad terrorista. De esto, el Frente Amplio y la izquierda internacional nunca tuvieron ninguna preocupación. Con el nuevo mecanismo, ayer en Gaza se distribuyeron 1.9 millones de comidas. El día anterior se distribuyeron 3.1 millones de comidas. Pero como nada de eso pasa a engrosar las arcas de la organización terrorista Hamás, ahora sí que la izquierda antisemita se preocupa. Dios libre vaya Hamás a perder su financiamiento y como consecuencia de ello perder el control de hierro que hasta ahora ha tenido sobre la población civil palestina.